confundí un poquito, pero aquí estamos todos reunidos y vamos al Antiguo Testamento de nuevo, porque vamos a estar mayormente en Esdras y Nehemías. Y yo creo que ustedes se dieron cuenta que yo pasé el capítulo 8 de Nehemías. Y eso no fue de casualidad, eso fue que sí, yo quería reservar esto por ahora, porque yo creo que vemos aquí algo que ha sido necesario desde los siglos, desde el principio de la iglesia, pero antes de eso, entre los judíos. Alguien ha dicho que debemos cada 30, 40 años restaurar la iglesia. Y hay muchos que cuando hablan de restaurar, quiere decir destruir la iglesia como tal y hacerlo de nuevo de su manera. No estamos hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros, una iglesia, puede cambiar y por lo malo. Los hermanos, las hermanas de tercera, cuarta generación, a veces, pues ya no son tan fiel como sus padres, porque por algunos de ellos es más costumbre que nada. Pues yo fui criado en la iglesia de Cristo tiene la verdad y aquí estoy. No falta las reuniones, dan en la ofrenda, participan en la obra, pero su corazón no está ahí. Porque tristemente ellos son como los católicos de los huesos. Son de la iglesia de Cristo, de los huesos. Y Cristo quiere que nosotros seamos fieles a Él en todo. Y hermanos, voy a decir que yo he visto que ustedes están muy entregados a la obra del Señor. Y eso es lo correcto, es lo bueno. Y yo yo creo que ustedes ya están en eso. Pero siempre, como dije, siempre hay problemas. Hay la posibilidad. Y yo quiero que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, vamos a empezar. El apóstol Pablo aquí hablando a los hermanos de Éfeso. Y eso es aproximadamente en el año 60, 61, 2, 3 por allí. Ya 30 años después de que la iglesia empezó en Hechos capítulo 2. Y hablando a los ancianos aquí en Éfeso, que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Eso entendemos, no hay problema, ¿verdad? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo dice: ten cuidado porque vienen. ¿Y de dónde vienen estos falsos? De afuera, puede ser, algunos cuantos, pero el problema no es tanto de afuera, sino de los cristianos. Cuando llega el hermano fulano, que usted conoce, que ya lo ha conocido, tal vez te bautizó, pero viene con una doctrina falsa. Es muy fácil para uno seguir. Y por eso Pablo les da ese aviso. Pedro también habla de este problema. En 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 1. Y este capítulo dedicado a los falsos profetas. ¿Y qué dice?
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, entre los judíos antes, que como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad sea blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cristo nos dice que ellos van a ser castigados, pero hermanos, también da la advertencia. Y cuando yo fui a la universidad, fui a una iglesia cerca, allá, una iglesia fiel, a un predicador. Yo no sabía, pero después alguien me dijo, no, es un buen hermano, ha escrito muy buenas cosas, etcétera, etcétera. Pero como yo llegué como en la mitad, en medio de su introducción de lo falso, yo no había recibido todos los inicios. Entonces, yo tenía 18 años apenas. Y entonces estuve pensando, pero eso no me suena bien. Yo no puedo decir cuál es, pero hay algo que no está bien. Y cuando regresé a la casa en diciembre, hablé con el predicador allá y yo le dije, hermano, algo no cuaja bien. Y entonces me dijo, ¿cómo se llama? Y, no, hermano, él es que me dijo, yo entiendo que es muy fiel, bla, 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 ha escrito, es muy bueno. Y entonces, ya poco después, pues salió problemas en la iglesia, feas. Y yo conocía a otros miembros de otra iglesia, un poco más lejos, pero entonces me trasladé aquí. Y de casualidad aquí conocí a mi esposa, obviamente. No era mi esposa en aquel entonces, pero allí la conocí. Y pasando como un año, esta iglesia se dividió, dejó de existir. Este hermano por fin llegó con los metodistas. Allí iba él y quería traer con él, y es triste decir que algunos, y no eran cuantos, una gran parte se fue tras él. Dice, por eso hay este escrito aquí en Primera de Juan lo mismo. Y es interesante que Pablo habla de eso, Pablo da aviso, Pedro da aviso, y ¿quién más? Juan. Es algo fuerte, es algo que pasa mucho en el capítulo 2, y tal vez estamos aquí un poquito más después de allí en Hechos. Pero, ¿qué dice el apóstol? Hijitos, ya es el último tiempo, y según según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, no estamos otro anticristo como los pentecostales, pues ya había en aquel entonces y siempre habrá anticristos, muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aunque estaban entre nosotros, no estaban de acuerdo con nosotros. Y dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, Él les advierte en el capítulo 4, el 1 y 2.
Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y dice, probad los espíritus. ¿Y cómo lo podemos probar? Con la palabra de Dios. Pues no hay más. No por ay, que este hermano es muy amoroso, este hermano es esto, es el otro. No. La palabra de Dios. Entonces ahora volvemos a Esdras. Y él llegó, y eso es un repaso por los que no estaban presentes durante el día. Esdras, bueno, había el exilio y ahí algunos regresaron en 626 así para a Jerusalén. Como más o menos 458 Esdras vuelva allí con el propósito de enseñar al pueblo de las cosas de Dios, de poner jueces buenas, etcétera. Unos más o menos entre 10 y 13 años, y no sabemos exactamente. Nehemías vuelva con el propósito de reedificar a los muros. Entonces, cuando llegó Nehemías y ya veía, Esdras tenía como 12 años allá. Entonces empezó una restauración. Y podemos preguntar por qué. Porque uno piensa que, bueno, si vamos a llevar a esta iglesia que se acerca más a Dios, eso depende del predicador, o los ancianos, o tal vez de los diáconos. Y ellos son los que tienen este trabajo. Pero si notamos aquí, en este capítulo 8 de Nehemías, okay. Yo no sé qué pasó, pero parece que pasó uno de los slides. Pero vamos a leer aquí en el capítulo 8. Y la versión mía, la traducción mía, antes separado del verso 73, pero pegado más bien al 8, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. El mes séptimo, el primer día de este mes, la ley de Moisés mandaba que leyera esta ley cada 7 años. Y eso fue leído a todos los que podían. Hombres, mujeres, a los hijos que tenían entender. Y podemos preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué lo llevaron cada 7 años? ¿No tenían sus Biblias? No. Francamente no tenían. Mayormente la gente no tenía, porque tener un rollo de la Biblia estaba muy costoso y eso no era al alcance de muchos. Entonces eso fue la manera en que Dios la había puesto, que ellos escucharan, recordaran la ley. Y seguimos en el verso 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Estaban ahí no solamente todos allí, pero todos de un corazón, todos unidos, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ahora, ¿quién inició esto? Esdras
Esdras dijo, mira, voy a leer a todo el mundo y ustedes necesitan venir. Bueno, en esta ocasión todos llegaron y ellos decían, queremos saber, trae el libro para que nosotros podamos saber qué es la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es algo muy importante. Eso viene de ellos, del pueblo, como decimos. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿A quién? A los hombres, pero a las mujeres también. Y en aquel entonces las mujeres no eran como los hombres. Eran los hombres y las mujeres y luego los niños más allá, más para abajo. Pero ¿quiénes estaban? Los hombres, las mujeres y los niños, tal vez no los niños pequeñitos que no entendían, pero los que sí podían entender. Y seguimos en el verso 3, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Pues nosotros a las 6 de la mañana, cuando apareció el sol hasta mediodía, en presencia ¿de quién? De hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces vamos a hablar más de este verso, pero quiero seguir para que entendamos cómo está la situación. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban estos hombres, estos levitas que les ayudaban. No voy a leer todos estos nombres. Claro, yo puedo pronunciarlos correctamente. Chiste. Yo no sé, y por eso ustedes ya están leyendo, ¿verdad? Y lo pueden leer si quieren. Entonces el verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, otra vez, estos hermanitos, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hay algunas cuantas cosas que yo quiero mencionar en el tiempo que tengo aquí. Y el primero es que fueron atentos al libro. Y eso, como yo he especificado, eso fue el primer día del séptimo mes, el día mandado por Dios. Y ellos estaban ahí desde la mañana hasta el mediodía. Ahora, hermanos, si yo predico por 6 horas, ¿quién va a quedar aquí? Bueno, algunos, pero tal vez, y yo sé que ellos no estaban allí todo el día, pero estaban allí, y estaban allí, a veces podía ser que salía a tomar agua o etcétera, pero todo el día. Pues un hermano, y en las islas, pues el tiempo de la predicación, bueno, no importa. 1 hora está bien. Un hermano lo trajeron a los Estados Unidos para predicar, y llegó a una iglesia y preguntó a uno de los ancianos, hermano, ¿hasta cuándo puedo predicar? ¿Cuándo debo terminar? Y el hermano le dijo, hermano Cruz, usted puede predicar hasta que termine. No importa el tiempo. Y aquí le vamos a dejar una llave para cerrar la puerta cuando... Bueno,
Eso, y eso yo lo digo porque yo soy mal entrenado en eso. Pero vemos que sí era algo para ellos muy importante. Ellos ponían mucha atención. Y entonces, hermano, yo creo que nosotros debemos pensar cuando alguien, el hermano Israel, su servidor, cualquier otra persona, cuánta atención presta a los libros. Porque eso es lo que nos guía, eso es lo que nos ayuda a seguir a Dios. Pero también es importante notar que ellos se humillaron delante de esto. Y dice, cuando en el verso 5, otra vez, Esdras leyó el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Jehová, Esdras, a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová. Ellos entendieron que este libro era de Dios. Y es interesante, allí en Levítico capítulo 19, el 32, la ley manda a quién deben, cómo deben presentarse delante de Dios. En Levítico capítulo 19, perdón, el verso 32. Delante de las canas te levantarás, o sea, de los ancianos, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo soy Jehová. Entonces, Dios mandó eso, de que ellos debían honrar a Él. A los ancianos también, porque la idea es de que ellos tienen más experiencia, ellos pueden ayudar más. Y él dice que todo el pueblo se puso de pie. Ahí volviendo a Nehemías, capítulo 8. Y dice que ellos se ponían de pie. Bueno, ¿qué indica eso? Que ellos honraban. Ellos debían pararse delante de Dios y del libro de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando empezamos, nos paramos. ¿Por qué? Para honrar a Dios, para honrar a su palabra. Y entonces nosotros, yo creo nosotros también pensamos, respeto yo y el libro, la Biblia, porque allí empieza la falsa doctrina. La Biblia pues tiene cosas que debemos corregir. O esto malentendieron todo el mundo, yo lo tengo, pero siempre empieza cuando dejamos de respetar al libro de Dios. Y ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16, recordamos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y la idea de perfecto es aquí completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué parte de la escritura es inspirada? Toda la escritura. Muchos quieren en estos días quitar ciertos versos que dicen claramente que una vida homosexual es pecado. Y ellos, pues no, la Biblia dice eso, no, y así lo hacen. Lo de Sodoma y Gomorra
su pecado no fue que querían tener relación con ellos. No, nada de eso. Lo que dice en inglés que lo querían conocer. Ellos querían, mira, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Qué me pueden decir de allá? Así. No. La Biblia lo hace clarito que no es así. Pero ellos, y no son los únicos, hay muchos que quieren decir que no, esta parte está mal, esto no es de la Biblia. En 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 20, el apóstol Pedro, de acuerdo con Pablo, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que tenemos en este libro es la palabra de Dios. Y yo creo un punto muy importante, volviendo a Nehemías capítulo 8, es que allá los levitas hacían entender, ese es el verso 7, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Ellos les ayudaron a entender la ley. Y es muy posible, muy probable que había personas allí que no hablaban hebreo. Entonces no lo entendían. Porque en el capítulo 9 sale que hay muchos que han casado con mujeres de las naciones. Entonces tal vez fue eso. Pero yo entiendo que también había cosas en el libro de Deuteronomio, que era la ley que leía, que eran un poco difícil de entender. Y hermanos, yo creo que lo más importante de un predicador no solo es predicar la verdad, sino hacer que los hermanos lo entienden. Si los hermanos no lo entienden, ¿qué va a pasar? Pues no se capta, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué sirve eso? Y yo he oído algunos predicadores muy elocuentes, con muchas palabras muy grandes, y yo estoy pensando, bueno, yo apenas entiendo lo que quiere decir. Y muchos de los miembros se fue así. Entonces es importante que nosotros siempre hacemos de una manera que todos lo pueden escuchar, entender. Porque si yo no recuerdo bien qué era, es más fácil para mí torcerlo a mi manera, a mi gusto. Entonces, yo entiendo que a veces cuando cuando hay predicador predicando, a veces la falta es del predicador. Yo admito que ha sido con mi persona en ocasiones. Y por eso los hermanos no entienden. Pero también el oyente puede faltar. Si uno no está prestando atención, no va a captar. Entonces, todos nosotros tenemos una parte en eso. Y hermanos, yo quiero ahora llegar a nosotros. La iglesia necesita restauración cada 30, 40 años, ha dicho alguien. Y yo creo que eso es cierto. En la década de los 1830, 40, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, creció rápidamente. Y eso fue principalmente en Kentucky, en West Virginia y luego en Tennessee. Y en Kentucky, en la montaña, donde la sierra, donde la gente vive en cada uno.
en su valle o cada uno en su montaña. En un condado allá en Kentucky había, diremos, como 20,000 personas, pero había como 50 iglesias de Cristo. Y algunos no conocían que habían otros, porque estaban tan aislados. Pero eso era típico en un condado cerca de Nashville. Otra vez, con pequeñas, 63 iglesias de Cristo. Y lamento decirle que de esos 63, solo uno es fiel. Pero ahí está, y eso, así fue la situación. Entonces, estaban allí unidos en la verdad. Pero como 1865, no, 70 y más, como unos 80% dejaron la verdad. Ellos llegaron en el 1902 o 3, en el censo. Entonces había la iglesia de Cristo y la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana salía de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo era el remanente. Eran poquitos. Ellos perdieron el local. Ellos tenían que empezar de nuevo a reunirse en casas, etc. Porque la mayoría se fue con el error. Con las músicas, los instrumentos musicales, con la organización para apoyar a predicadores, etc. Entonces, ellos se fueron con esto. Y es triste decir que la primera iglesia de Cristo que usó instrumento fue allí, en el mismo Kentucky, donde la iglesia estaba tan fuerte. Ahora, la iglesia, llegamos después de la Segunda Guerra Mundial. Los hermanos, los cristianos que fueron a la guerra, a Europa, vieron que iglesia de Cristo no hay aquí, no hay. En Inglaterra había algunas cuantas, etcétera, pero en Alemania, en Italia, no había. Entonces se animaron y ya tenían una misión, ya tenían algo que hacer. Entonces las iglesias de nuevo crecían, de tal manera que en 1960 la iglesia que crecía más rápido fue la iglesia de Cristo. Pero otra vez se mete el error. Y las excusas que usaron ellos eran como estos. Cuando uno le hacía ver, mira, la Biblia dice tal cosa. Ay, pero hermano, no es necesario. No necesitamos Biblia por todo lo que hacemos. Ahora, ¿a dónde lleva esto? Y pues cuando uno abre la puerta, y lo abre poquito, pero los hijos, ¿qué van a hacer? Bueno, van a abrir más, van a salir más de la Biblia. Y los nietos, pues no hay puerta, porque ellos van por donde quiera. Y entonces, ya otra vez, eso fue la mayoría que dejaron la verdad. La mayoría estaban en eso y pasaron de la sala para comer, y la sala de comer los trajo a deportes en el local, pero también liga de deportes de las iglesias. En Nashville sí hay. Entonces hubo un remanente. Pero es triste decir que estos que salieron, pero no era tan fuerte, tan afuera. En 1980, más o menos, surgió otro grupo
Y ellos estaban pensando de nuevo de la Biblia. Y eso lo que quiere decir eso es que torcían las cosas a su manera, a su gusto. Y este grupo que salió en 60, están allí, los viejitos están allí ahí viendo, ay, mira hasta dónde ellos han llegado. Nosotros jamás. Tenemos nosotros más comunión, y no tenemos comunión, pero tenemos más comunión con los antis que estos. Pero no pueden ellos admitir. Entonces, hermanos, yo digo eso porque nosotros también debemos entender que debemos estar siempre en esto, siempre de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No podemos nunca dejar de esto. Y yo creo que la respuesta de todo es, trae la Biblia. ¿Y dónde vamos a empezar con la Biblia? ¿Aquí en el local? Sí, claro. ¿En las clases para los niños? Claro. Pero, ¿cuándo vienen los niños a las clases? Uno, tal vez 2 veces, una hora y media más o menos en una semana. Es importante, pero ¿es suficiente? Pero es que están ahí en el culto también. Pero yo puedo decirle de mi propia experiencia, un niño de 8, 9, 10 años, tal vez 11, 12, depende del muchacho o muchacha, ellos no captan todo. Ellos están pensando en otras cosas. Lo importante para nosotros, hermanos, es que todo empieza en la casa. Nosotros estamos trabajando, enseñando a nuestros hijos, hablando con ellos. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó en la escuela hoy? Porque el diablo está usando la escuela para enseñarles también. Y a veces debemos preguntar, no a veces, ¿qué pasó hoy? ¿Qué enseñó? Algo así, para que ellos entienden. Porque nuestra hija, cuando estaba en la sexta grado, vino a la casa diciendo, pues, ¿saben ustedes que el país de Rusia y su sistema es mejor que eso de los Estados Unidos? Y nosotros, ¿cómo? ¿Quién dijo eso? La maestra la dijo. ¿Y los hijos? ¿Y la maestra? ¿Los estudiantes? ¿A quién van a creer? Pues muchos, hasta nuestra hija. Tiene razón. Pero como ella tenía la comunión con nosotros, ella vino con esta cosa y entonces nosotros pudimos decir, mira, no es así, por eso, bla, 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 porque esta maestra, ella no es la única. Entonces, obviamente, vamos a cantar al momento, pero hermanos, yo creo que es importante para que nosotros entendamos que eso es importante, siempre estar listo para seguir renovando la cosa, no haciendo cosas nuevas, pero trayendo siempre la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, hermanos.